gente de Comms que siempre hace que vengáis, son los que un poco os obligan. Muchas gracias a los compis también de Stratio. Nada, sabemos que hace calor y que es complicado, así que os lo agradecemos especialmente. Hoy venimos a hablaros, pues, Datos Salvajes se llama el meetup. Y bueno, lo primero, antes de empezar con las cosas salvajes, vamos a presentarnos. Voy a presentar a mi compañero Raúl. Raúl, aparte de ser un mago de nivel 48, es un preventa. ¿Qué diréis? ¿Un preventa? ¿Qué es un preventa? ¿Qué hace un preventa exactamente? Bueno, pues eso es un rol o una clase un poco compleja. Está entre medias de las ventas como tales y la gente técnica. Y tiene un poco la parte más difícil de las dos, que es que tiene que ser suficientemente técnico para poder profundizar mucho en los proyectos, y tiene que saber tratar con la gente lo suficiente como hacen los malvados preventas, perdón, como hacen los malvados comerciales. ¿Qué más? Le gusta muchísimo la neurociencia, de todas partes. Tiene una comunidad, no me acuerdo del nombre ahora mismo, ¿me la puedes chivar, por favor? Ingenieros emocionales. Ingenieros emocionales es su comunidad. Y también, bueno, pues le gusta la magia. Es mago de verdad, de los de hace ilusionismo, las cartas, le gusta mucho. No sé si me dejó algo, me parece que... sí, también es músico, es batería y bueno, eso es un crack, lo tiene todo este tío. Y bueno, pues entre los dos vamos a contaros un poquito de qué va esto. ¿Vale? A ver, que creo que está el volumen un poco alto. ¿Así? ¿Se me escucha bien? ¿Sí? ¿Bien? Pruebas de sonido no hace habitualmente. Bueno, pues lo primero, pues también daros la bienvenida otra vez. Muchísimas gracias, porque la verdad que para estar aquí habéis tenido que decir que no a otras cosas, así que muchísimas gracias. Y voy a presentaros, somos bastante frikis, como veis, voy a presentaros a Fernando. Fernando fue una de las primeras personas que conocí en Stratio, la verdad. Le pillé un día por el pasillo y enseguida pues aprendí un montón de él, porque ya me contaba, pues me dio muy buen feeling, porque me empezó a contar un poco todo lo que sabía, que le interesaba el deep learning y demás. Es matemático. Bueno, no voy a explicaros lo que es un data scientist, porque estáis en un meetup de data scientist. Y se especializó en geometría algebraica, que es una especialización bastante curiosa, tan curiosa como él, porque de verdad que es muy curioso y normalmente pues es un culo inquieto, porque, como diría mi abuela, porque siempre está investigando cosas y demás. Ahora se está especializando en temas de deep learning, visión artificial, le mola un montón. Y es un buen tío, a pesar de ser del Atleti. Así que no os lo toméis a mal, pero bueno. Como dice el de glorioso, Atlético de Madrid. Y bueno, vamos a empezar. Lo primero de todo, vamos a contar, bueno, el taller, el meetup, os voy a contar un poquito, pues, que va orientado a todos los perfiles, ¿vale? ¿De acuerdo? Porque no queríamos, como sé que hay gente que tiene diferentes niveles, pues vamos a que cada uno de vosotros pues se lleve algo del taller. Como cualquier disciplina, me pasó esto. Pues cuando empecé con el tema del deep learning, pues me puse a trastear, como muchas de las tecnologías que empiezas, y dices, ¡guau! Esto en 2 meses ya soy el puto amo. Y bueno, eso me creía. Luego ya, pues como pasa como la mayoría de las veces, te pones a investigar y vas abriendo capas y te das cuenta de que esto es mucho más complejo de lo que parece. Los que llevan ya un tiempecito con esto y se han tenido que pegar, pues realmente lo saben, ¿verdad? Que la parte más o menos didáctica y bueno, que se puede entender, pero luego ya cuando empiezas a profundizar es bastante complejo. Pues como comentaba, va orientado pues a la gente que no sabe nada, pues que se lleve algo, la gente que sabe algo, pues también se lleve algo. Y pues a mí, como ha dicho él, me gusta la neurociencia, y si pensabais que vais a venir aquí a echaros la siesta como estos que están aquí medio tumbados, no, voy a hacer experimentos con vosotros, os fastidiáis. Vale, pues bueno, en la neurociencia normalmente lo que tenemos que hacer es, bueno, pues hacemos diferentes pruebas y demás. Voy a haceros un test, ¿vale? Tenéis que hacer un reporte verbal de lo que veis,
tenemos tazas para las mejores respuestas, ¿eh? Tenemos unos regalos, así que... Positivos. Bueno, positivos primero. ¿Alguien ve otra cosa que no sea un punto? ¿Alguien ve algo más? ¿Un círculo? ¿Vale? ¿Un eclipse solar? ¿Un agujero? ¿Un lunar? Bueno, como veis, esto es muy interesante también, ¿vale? Porque en base al mismo estímulo, misma imagen, diferentes redes neuronales tienen interpretaciones diferentes. ¿De acuerdo? ¿Qué veis ahora? Doble positivo para... ¿Qué más? Dos centroides. Muy bien, bueno. ¿Qué más? Una recta. Como veis, bueno, hay cierta simetría vertical, lo veis, ¿no? Y es un poco lo que interpretamos la mayoría de nuestros cerebros. Tal y como estamos construidos, pues es lo que vemos. ¿Ahora qué veis? ¿Qué veis? Una cara sonriente. ¿Alguien ve una cara sonriente aquí? Pero, ¿aquí hay una cara sonriente? Es decir, ¿hay una cara aquí? ¿Hay una cara? Pero tenemos la percepción de ver una cara. Porque tal y como estamos construidos, los humanos, ¿de acuerdo? Y además tenemos la percepción subjetiva de ver una cara. Porque aquí no hay una cara. ¿Vale? Incluso hay una enfermedad que se llama prosopagnosia, las cuales las personas que tienen esta enfermedad no ven caras. Es decir, ven pues que tienes una nariz, que tienes dos ojos, que tienes pelo, que tienes dos orejas, pero no saben reconocer caras. Pues este símil va a valer un poco para que entendáis algunos conceptos de las redes neuronales, ¿vale? Evidentemente tenemos la parte biológica, en la cual muchas veces se basan este tipo de redes neuronales artificiales, pero en verdad hay muchas diferencias, porque nosotros tenemos la percepción de ver una cara, la percepción subjetiva, además que está sonriendo. Y podemos sentirnos más, bueno, pues, joder, pues ahora tengo ganas de sonreír, por empatía, además. En cambio, una red neuronal, pues no, esto no, artificial no tiene esa empatía. Bueno, ¿cómo hace esto? Simplemente 2 minutos para la gente que no lo sabe. Pues bueno, pues los algoritmos de Machine Learning, pues lo que le hacemos es enseñar un montón de caras para que de alguna manera entienda pues, que tiene una cara para ser una cara. Y de alguna manera, pues bueno, pues decir esto es una cara con un porcentaje, 99,9 es una cara. Y con un porcentaje de que no lo es. Con esto nos encontramos, en estado de sí o no, nos encontramos, podemos hacer una matriz de confusión y encontrar, tenemos dos tipos de errores, ¿vale? Los falsos positivos y los falsos negativos. ¿Cuáles son los peores? Depende, ¿no? Depende de dónde nos encontremos. Entonces, dependiendo de pues, el entorno que estemos trabajando, hay que lidiar con estos falsos positivos y estos falsos negativos. Pues bien, aquí los que estéis ya familiarizados con las redes neuronales, pues ya sabéis un poco cómo funciona, pero bueno, básicamente, como veis, quiero hacer hincapié, esto tiene, sí, en que las primeras capas, tenemos un montón de capas que ahora Fernando os va a explicar un poquito cómo funciona todo esto por dentro, pero como veis tenemos diferentes capas y estas capas pues se especializan en entender las imágenes que vamos metiendo en esta red neuronal extrayendo diferentes características. Las primeras capas pues, van más a bordes, colores, texturas y demás. Y luego vamos extrayendo, pues, por ejemplo, pues, lo que os estaba comentando antes, pues, las pestañas, la nariz, diferentes formas de ver la cara. Y al final pues ya tenemos una forma de ver la cara un poquito más tal y como la conocemos. ¿De acuerdo? Ahora voy yo. Antes de pasar, comentar una cosita más sobre lo que ha dicho Raúl. Como veis hay una serie de capas distintas. Hay un concepto clave en el tema de Deep Learning que se llama representación. ¿Se me oye algo ahora? ¿Sí? Perdonad.
hay un concepto clave, una palabra clave, que es representación. Deep Learning forma parte de lo que se conoce como Representation Learning. ¿Qué quiere decir esto? Pues que a lo largo de cada una de las capas que más o menos están jerarquizadas, vamos teniendo una representación de la realidad. Una representación que va ganando complejidad, por eso las redes más profundas son más complejas. Aquí tenemos representaciones. Es que está genial esta diapo que te has currado, porque es que me daba pie a contar todo esto. Tienes las representaciones más simples, que son pues ciertas esquinas a lo mejor o ciertos puntos. Luego ya parece que hay ciertas combinaciones. En realidad, bueno, pues a lo mejor habría que dejar pasar más capas. Pero veis que ya tienen como los ojos, que son combinaciones de las features anteriores, y luego ya empiezan a detectar cosas parecidas a la cara, ¿vale? ¿Quieres añadir algo? Es tu diapo. Vale, entonces, bueno, ¿cómo funciona esto? Ya no os voy a contar otra vez toda la teoría de redes. ¿Qué pasa? Joder. Aquí. Aprendizaje. Es que tengo la cabeza muy gorda. Ahora, ya está. Vale, decía, no os voy a contar toda la teoría ahora, ¿sí bien? Genial. Lo que tiene no hacer Probar de sonido. Ha sido culpa mía que he llegado tarde. No os voy a contar toda la teoría otra vez de redes, pero bueno, pensad que dentro de lo que os explicábamos antes, bueno, pues existen unas neuronas que reciben ciertos tipos de estímulos y al final son unas combinaciones lineales con unas funciones que lo hacen no lineales, ¿vale? ¿Qué me interesa que sepáis de aquí? Bueno, pues que casi todo, y sobre todo cuando digo casi todo me refiero a esa F, tiene que ser diferenciable para que todo funcione bien. ¿Por qué? Pues porque todas esas capas tienen unas activaciones, estos, con el puntero como a mí me gusta, estos pesos, y estos pesos son los que se entrenan para que tengan las representaciones correctas. Entonces la manera de entrenarlos, pues bueno, es básicamente avanzamos hacia adelante, evaluamos el resultado y cuando vemos en lo que falla, la diferenciabilidad tiene que ver con que el evaluar el resultado pues va a venir el culpable de cada una de las capas hacia atrás, ¿vale? Muy rápido sobre esto, no quiero aburriros con lo de siempre. Ahora bien, vamos a trabajar sobre imágenes, vamos a trabajar sobre imágenes. Este meetup está pensado para hablaros sobre técnicas de data augmentation, pero fundamentalmente centradas en imágenes. ¿Por qué? Porque nos mola. Pues ya no sé qué hacer. Ahora sí. Vale. Decía, este meetup va sobre data augmentation, pero concretamente sobre data augmentation en imágenes, porque consideramos que es una parte que puede ser más o menos virgen y nos resultaba interesante entenderlo. Entonces, pequeña introducción sobre imágenes. Bueno, ahí veis un 8, ¿vale? Luego trabajaremos sobre los 8, sobre los números en concreto, y veis que esa grafía que tiene más o menos a mano, después se representa con unas intensidades de color. En este GIF podéis ver, se ve un poco regulero porque la resolución no es muy buena, pero básicamente es una matriz de 28 por 28, creo recordar, en el que representan las intensidades de los píxeles. Esto a lo mejor lo conocíais, pero a lo mejor no. No, voy yo, no te preocupes. ¿Cómo hacemos con el color? Pues de manera similar, lo que pasa es que utilizamos un número de filtros, el famoso RGB. Vale, ya tenemos las imágenes traducidas a números y a lo mejor podríamos empezar a trabajar con ellos. Entonces, básicamente para trabajar con imágenes, doy un pequeño saltito, se utilizan convoluciones. Una convolución es un extractor de features. La data scientist es una persona trabajadora, una persona que le gusta mucho trabajar con los datos, malear los datos y tal, pero también hay data scientists que somos un poquito más baguetes y nos gustan que esta extracción de features sea de una manera más o menos automática. Y las convoluciones son muy buenas para eso. ¿Por qué? Bueno, pues podéis ver aquí en este GIF y sobre todo a lo mejor aquí arriba, tenéis ahí esa convolución que sería, esto es una convolución 2D,
que tenemos una pequeña matriz de 3×3, S4 en la parte superior de la diagonal de izquierda y -4 en la inferior derecha. Y bueno, pues veis que hace los productos 1 a 1 por cada uno de los números y se va moviendo a lo largo del cuadro, dejando una nueva versión de la imagen ligeramente distinta. ¿Vale? Ahí veis más o menos cómo lo hace. Y ha transformado un cuadro que era 1, 2, 3, 4, 5 por 5 en uno de 3 por 3, por ejemplo, en este caso. O sea, de momento transformamos unos números en otros números. Y ahora vosotros a lo mejor os creéis que esto extrae features. Vale, pues vamos a ver, pues las convoluciones no son, voy a pasar de esta, las convoluciones no son una cosa que se haya inventado ahora ni que sea exclusivo de Deep Learning. Por ejemplo, tenemos esta imagen base, ¿no? Aquí es el Taj Mahal, y vamos a aplicarle una convolución de este tipo. Este tipo quiere decir, tenemos las diagonales a 0, la convolución es 3×3 y el de en medio es un -4. Entonces, al aplicar esa convolución sobre la imagen, lo que estamos detectando es un poquito las líneas que separan las cosas. ¿Veis cómo están resaltadas en blanquito? Pues esta línea de aquí que equivaldría un poco a esta especie de puerta, las líneas de arriba y demás. O bueno, pues aumentar los límites por la derecha. Con este -1 a la izquierda y este 1 en el centro, pues nos permite detectar estas features. Veis que es un poco todo esto natural. Este es el ejemplo típico que se pone siempre. Aquí tenemos una especie de borroneado, ¿no? Estamos multiplicando todos por 1, entonces lo que haces es, si tenéis en la cabeza como era antes, difuminar, que es este blur. Afilar, pues un poquito al contrario. Tratamos de destacar lo que existe, minimizando lo que está alrededor. Este 5 en el centro y -1 alrededor. Este es otro ejemplo distinto. Y bueno, pues veis que más o menos sí nos sirven para ir detectando distintas features. Esta diapo se me ha colado porque tendría que ir un poquito más adelante. Entonces, en la red, y como veíais antes en lo que os ha mostrado Raúl, pues tenemos una serie de convoluciones sucesivas que van extrayendo cada vez unas features un poquito más profundas. Aquí hay ReLU es un tipo de activación, ahora vemos un ejemplo de cómo funciona, y el pooling es una cosa muy necesaria en la que seguramente el concepto va a ahondar Raúl. La ReLU es, os decíamos antes, ¿no?, que existen ciertas funciones de activación, esa F que poníamos al principio. Pues la ReLU es una función de activación no lineal que básicamente nos elimina los valores negativos, nos los transforma en 0. Entonces se consiguen pues, este tipo de efectos. Tratamos de resaltar un poquito más, a lo mejor los que son más blancos, mientras que los otros pues, parece que no son suficientemente necesarios. Y decía, luego existe un pooling, que el pooling, como veis este tipo de imágenes, casi todas, estamos tratando de detectar features, pero a lo mejor si uno de los features está a la derecha y lo movemos un poquitín hacia la izquierda, nos daría igual porque sería la misma imagen. Entonces, en cierto modo, nos gustaría ser capaces de tener cierta invarianza, que es un poquito lo que hace también el pooling. Pero bueno, no me voy a meter más con el pooling. Simplemente deciros que generalmente este tipo de redes, una red de tipo LeNet es un nombre de redes, tienen una serie de feature map que serían las convoluciones y finalmente pues suelen aplicar una fully connected para al final sacar, si estamos tratando de clasificar, en este caso los números. Clasificar números con el MNIST es una cosa que todo el mundo ha hecho alguna vez, que es muy sencillo. Y diréis, ¿qué valor tiene? Bueno, luego veréis un ejemplo que a lo mejor con el que a lo mejor no habéis trabajado. Y bueno, pues ¿de qué va Data Augmentation? Esto ya sí que os lo puedo contar mejor. Sí, de datos salvajes, ¿no? Entonces, como comentaba, al principio
pensamos, bueno, ¿de qué vamos a hablar? Tal, le metemos mecanismos tradicionales, data augmentation en series temporales y demás. Y al final nos hemos enfocado en visión. ¿Por qué? Porque mola verlo y más fácil verlo y más generalista. Raúl es el que va a poner a experimentar. ¿Qué hay aquí? ¿Esta foto qué es? Os tenéis que ver las caras algunos, ¿eh? ¿Qué estáis haciendo? ¿Os dais cuenta qué estáis haciendo? Bueno, tú ya llevas combinado, estás ahí más a pachorro, tío. Entonces, ¿hay alguien que no vea un perro? Porque a lo mejor tiene otra enfermedad, como la prosopagnosia que hemos dicho antes. ¿Todo el mundo ve aquí un perro? Si saco a alguien ahora, ¿me puede decir dónde están los ojos del perro? ¿Seguro? A ver, el que tenga la cara más... Venga, dale aquí al botón y dónde están los ojos del perro. 1 y 2. ¿Todo el mundo le ve? ¿Ves otro perro? ¿Dónde otro ojo? ¿Dónde está el otro ojo? Aquí. Aquí. Eso es el hocico. Esto es el hocico. ¿Lo veis? Ya, en el momento que lo ves, esto es como todo. Ya llega y das un paso en tu vida porque ya no puedes dejar de verlo. ¿Lo veis todos? ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué nos pasa? No estamos acostumbrados a ver este tipo de imágenes. Esto me vale fenomenal para que entendáis, os he dicho que había muchas similitudes a la hora de las redes neuronales artificiales, pero que también había muchas cosas que no tienen nada que ver. Entonces, esto me va a valer para haceros la siguiente pregunta, ¿no? ¿Creéis que lo que hemos visto hasta ahora se ve afectado? ¿Os acordáis, ¿no?, de todos los filtros que estaba aplicando Fernando y cómo afectaban a las diferentes imágenes? Como si permanecen invariantes o no a temas de escalado, temas de rotación, temas de traslación. ¿Qué creéis? A los que ya sabéis un poco de esto, pues ya sabéis pues que sí, ¿verdad? Pero que sí, que no. Me refiero que, evidentemente, tenemos que tenerlo en cuenta, ¿vale? Lo único que es más tolerable, por decirlo de alguna manera, es a la traslación. Bueno, y es que en definitiva, también, pues, voy a seguir, luego ya diré las cosas que no tenemos en común. Y nos pasa a nosotros también esto, porque una embarazada que ve, pues una embarazada ve embarazadas. Tú te quieres comprar un nuevo BMW, ¿y qué pasa? Pues ves ese coche por todos lados. ¿Por qué? Porque estás condicionado, tu red, ¿sabes? Está súper condicionada a buscar lo que tú quieres encontrar. Y es que eso le pasa a las redes, ¿vale? Dependiendo de cómo las entrene, con la información que les entrene, con los datos que les entrene, pues va a afectar a cómo aprende. Es más, si yo, en este caso, le meto todos los BMWs hacia la izquierda, pues ¿qué va a pasar? Pues nos pasa como nosotros cuando hemos visto el perro, que va a pensar que los BMWs, pues siempre, pues por lo que sea, mira a la izquierda. Y si pongo otro tipo de coche, otro modelo de coche que mire hacia la izquierda, pues él va a aprender que los BMWs, pues mira a la izquierda. ¿Entendemos esto? Entonces, ¿qué necesito? ¿Qué necesito para todo esto? Pues muchos datos para aprender pues, los diferentes tipos de coches que miran para un lado, para otro, con diferentes iluminaciones, con diferentes colores, más cerca, más lejos, de lo que sea. Si tienes más datos, tu red pues, va a aprender. En comparación con los mecanismos tradicionales de Machine Learning, bueno, pues al final cuando tienes más datos, pues llega un momento que tiene un umbral en el cual pues tampoco vamos a aprender demasiado. Estamos hablando de Deep Learning, ¿vale? Las redes neuronales más pequeñitas, pues evidentemente tienen un comportamiento que no es como tal. Aquí hemos hecho un zoom, tampoco he querido marcar el eje de las X y de las Y para que nos hagamos una idea, ¿vale? Es decir, si tenemos más datos, con datos suficientemente buenos, porque esto es como todo también, si yo meto basura, pues al final lo que sale es basura de esta red. Si tengo datos buenos, que en los cuales bueno, incluso puedo permitirme que exista un porcentaje pequeño de datos que no sean buenos, porque la propia red los va a obviar de alguna manera, ¿vale? Los va a absorber.
Entonces, pues esto, pues que necesitamos datos, datos y más datos. Pero ¿qué pasa? Que a lo mejor aquí hay algún emprendedor, hay alguna empresita pequeñita pues que tampoco tiene muchos datos para poder aplicar estos tipos de modelos, ¿verdad? Entonces que tenemos que tirar de otras técnicas. Bueno, pues os voy a dar el ranking de las 10 técnicas mejores para hacer data augmentation. Como todo, depende, ¿vale? No existen las 10 mejores, no existen los 10 mejores algoritmos, no existe nada. Esto lo que tenemos que hacer es ponernos a trabajar y ver lo que hay ahí, y después de ver lo que hay ahí, sobre todo si no tengo datos, pues como ha comentado Fernando, pues que a los data scientists les gusta currar mucho, pues bueno, pues se ponen a ver cómo tienen distribuidos los datos, qué características tienen, etcétera, etcétera. Y en base a eso, poder hacer un data augmentation en condiciones, para poder obtener resultados mucho mejores, con más precisión. El primero, ¿qué vamos a hablar? Pues simplemente, imaginemos, bueno, aquí con Juego de Tronos, ¿no? Pues queremos predecir la última temporada si van a aparecer esos personajes o no, ¿vale? Los que están muertos, los que no hace que hacer ningún tipo de spoiler, los que salen pocos y los que salen más frecuentemente. Pues quizás si tengo unas clases más pequeñitas, pues a lo mejor me puedo plantear juntar varias de ellas porque me interesa que nuestra red aprenda de una manera más eficiente, ¿de acuerdo? Y entonces, bueno, pues finalmente los casos raros pues se pueden asemejar un poquito en número para poder hacer una inferencia mucho más correcta. Segundo caso, bueno, pues que tengo menos casos por ejemplo, vamos a imaginar pues el caso típico de salud. Evidentemente hay mucha más gente sana que no sana, ¿no? Para hacer una radiografía, pues si yo meto en el canuto de aprendizaje todos los sanos y los que no sean sanos, evidentemente la red va a aprender que, bueno, pues eso, pues que la gente que está más sana y va a coger esas características, lo cual no queremos. Una cosa que podemos hacer, como ha explicado antes Fernando, en el backpropagation, en otros algoritmos es mucho más sencillo, pero aquí puedes configurar, ¿vale?, el aprendizaje para que tome más valor, para que puedas ponderar ciertas clases sobre las demás. Uno que es súper sencillo. Pues bueno, pues si tengo 100 de una clase y tengo 1000 de otra clase, pues le quito 900 a la otra clase y así pues ya tengo todas con 100. Esto es muy sencillo, pero también lo puedo hacer de dos maneras. Una, echándole un ojo a los datos o sin echarle un ojo a los datos, ¿vale? El negative mining, ¿cómo se llama? ¿Qué es lo que hago? Pues hombre, pues elimino, si quiero hacer una red para diferenciar entre estos dos personajes de Juego de Tronos, pues ¿qué hago? Pues elimino los que probablemente pues no representen mucho a Khaleesi, ¿vale? Pues estas pues quizás sean menos características de ella, porque suele estar más seria y esas cosas, no se suele estar descojonando. Y luego, otro caso, pues bueno, el over o el undersample. Pues básicamente, como veis, pues tenemos una clase, la cual, pues como siempre, pues es más rara, y la hacemos más grande, ahora vamos a ver un poco unos mecanismos, pero podemos ir directamente copiarlos, que sean la misma, o podemos hacerle algún tipo de modificación. Lo importante, lo que tiene mejor esta clase, bueno, esta forma de trabajar sobre ignorar directamente el sample, pues básicamente es que por lo menos aquí no obviamos datos. Tenemos todos los datos y aquí no eliminamos ninguno de los cuales nos pueden aportar información. Entonces, bueno, pues vamos a hacer una red en la cual, pues bueno, pues queremos aprender el bicho este de la Guerra de la Galaxia, que no tenemos un dataset muy grande, ¿vale? En cambio, queremos que sea aplicable en cualquier contexto. No solamente la Guerra de las Galaxias, que pudiéramos ponerlo en un entorno donde no ha aparecido nunca y aún así reconocerlo. Pues bueno, el aprendizaje, ponemos aquí la máquina a rodar y evidentemente, ¿qué pasa? Pues como sabéis, como este bicho no ha aparecido en toda la saga y demás, no tenemos suficientes datos quizá para tener una precisión adecuada. Pues bueno, pues vamos a modificar, vamos a hacerle diferentes triquiñuelas a la imagen para poder obtener más información.
al igual que os ha pasado a vosotros cuando no eres capaces de reconocer al perro. ¿Qué podemos hacer? Pues ya os digo, hacerle de todo, ¿vale? Existen diferentes mecanismos, aquí todo lo creativo que queramos ser, sobre todo y que nos valga. Es decir, al final, por ejemplo, hemos estado trabajando en un caso que tenemos que reconocer en redes sociales marcas, ¿vale? No solamente de lo que escribe la gente por lenguaje natural, sino que además reconocer en diferentes contextos las marcas. ¿Qué es lo que pasa? Que las marcas aparecen en diferentes contextos. Es decir, puede aparecer en algo, conjunto de entrenamiento que sí que tengamos, y tengamos que picarnos el aprendizaje supervisado diciendo esto es una Coca-Cola, esto es una cerveza, lo que fuera, o podemos coger nuestra Coca-Cola e ir pegándola en diferentes contextos, con diferentes inclinaciones, diferentes formas con diferentes colores, diferentes iluminaciones, y lo vamos pegando en diferentes contextos. ¿Para qué? Para que no tengamos que hacer ese laberinto de todo nuestro dataset, que va a ser jodido y encima es algo muy tedioso. ¿Entendéis lo que quiero deciros? Es decir, no existe un dataset público que tengamos, oye, marcas, Coca-Cola en diferentes sitios. No lo tenemos. Entonces lo que hacemos es prepararlo. Para prepararlo, le damos la vuelta a la marca de diferentes formas, con diferentes objetos de esta marca, y lo incrustamos en diferentes contextos. Pues por aquí. Como habéis visto, todas estas imágenes las metemos en nuestra red para hacer el aprendizaje. O incluso, pues hacemos eso, metemos en diferentes contextos. ¿Para qué? Para realmente aprender de que ese personaje puede aparecer en otras películas, no solamente en Star Wars. Porque si no, pues nuestra red va a aprender solamente que aparece en Star Wars. Otra técnica, que lo cual, bueno, pues tiene sus ventajas y sus inconvenientes, es que a la hora simplemente de obtener la predicción, pues básicamente probar, antes de que nos dé la predicción, probar con diferentes, al vuelo, probar con 4 o 5 imágenes aumentadas. Y luego hago una media del score, ¿vale? Del resultado que obtenga de esta red. Esto me va a permitir ser un poco más robusto. Lo malo, pues que evidentemente tiene un coste, porque lo otro es que lo va a adquirir la propia red, se lo va a quedar la propia red. ¿De acuerdo? Bueno, simplemente como resumen de esta parte, pues esto mola, lo podemos utilizar. Realmente, si tenemos muchos datos, no hace falta. Lo bueno también que lo puedo hacer al vuelo. Es decir, existe un montón de... El propio Keras lo podemos hacer. Y luego también tenemos algunas librerías súper chulas, si queréis luego lo comentamos, ¿vale? IMG AUG, que está muy bien, porque podemos hacer de todo, o sea, de todo. Y luego, pues evidentemente, especialmente para utilizar en datasets pequeñitos. Si tenemos muchos datos, realmente pues tampoco nos viene muy bien. En unas pruebas que hicimos una vez teníamos una precisión de 87% y después de hacer el data augmentation aumentó al 88%. Es decir, previamente en nuestro dataset ya tenía suficiente información que aunque variáramos con diferentes características, no nos servía demasiado. Vamos a hablar, también por tiempo, hemos decidido hablar de Transfer Style, sobre todo porque creemos que puede ser interesante justamente en este contexto, y también introducir un poco el Transfer Learning. El Transfer Style, básicamente, es un concepto bastante sencillo de entender. Básicamente tenemos aquí una foto, la foto original, a ver si pillo por aquí. Creo que no tiene... Bueno. Le damos un estilo y tenemos la foto resultante. Así de sencillo. Esto nos va a servir, pues lo mismo que estaba comentando antes. En el ejemplo que estaba diciendo antes de las marcas, pues con el dataset que teníamos, pues deberíamos de crear diferentes contextos para seguir entendiendo las marcas, para entender que esa marca se encontraba ahí, ¿de acuerdo? Incluso, pues vamos a imaginar que tenemos que aprender en un sistema que animales extintos. No podemos ir a hacerles fotos, o a lo mejor es muy complicado. A lo mejor, bueno, ya sabéis la nueva teoría esta de que los dinosaurios, pues que no son como los cocodrilos, que tienen plumas. Pues
Bueno, pues podríamos imaginárnoslo, puede ser para tema de arte, para una cosa simplemente para pruebas, o generar imágenes de este estilo para luego pues meterlos en una red y aprender características de esta nueva clase de dinosaurios por si acaso necesitáramos aprender de ello, ¿no? Estas son nuestras oficinas. Habéis visto ya un poquito un flash. Imaginemos otro ejemplo. Básicamente, imaginemos que tenemos un sistema de seguridad que queremos aprender pues cuando una oficina está quemada. Pues, ¿no? ¿Qué hago? Pues tengo dos posibilidades. O me quemo la oficina, ¿vale? Y es una locura, ¿no? Me voy quemando oficinas, pues no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Y haciendo fotos. O, evidentemente, llego y hago un transfer style entre esas dos fotos y tengo un aprendizaje de cómo puede ser esa oficina, ¿vale? En definitiva, ahora voy a poner un poco más técnico. Recordar cuando estábamos hablando anteriormente de cómo se iban obteniendo las diferentes características en las diferentes capas. Las primeras estábamos hablando que probablemente esté el estilo que queremos dar, la forma del trazo, la textura, el color, recordar. Y en las últimas está más enfocado al contexto. Por tanto, a la hora de desarrollar esta imagen, esta combinación de imágenes, es un sistema bastante elegante. Simplemente lo que vamos haciendo es ir cogiendo las características propias del estilo de la imagen estilo y luego, por otro lado, vamos cogiendo el contexto de la imagen contexto. Esto, pues, ¿cómo lo hacemos? Al final tenemos una función de pérdida, de coste, y lo que vamos a hacer pues es, ahora os voy a enseñar la funcioncita e intentar minimizar esa opción, esa funcioncita, ¿de acuerdo? Como lo hacemos con su gradiente, ya sabéis que tenemos, lo que sabéis un poquillo más, que tenemos dos posibilidades, podemos utilizar el descenso del gradiente o alguna de sus variantes, o la segunda derivada, etcétera, etcétera. ¿Qué va pasando? Bueno, pues en cada una de las iteraciones, esto lo que va a ir haciendo es que podemos imaginarnos un Balrog de hielo, ¿de acuerdo? Como veis, lo interesante de esto es que la red ya está entrenada. Podemos coger una red, una VGG19, podemos coger cualquier red, que normalmente lo que hacemos una red es entrenarla para un propósito. Esta red ya está entrenada. Hemos cogido esa red y lo que vamos a extraer son las características. ¿Se entiende esto? Es decir, al final no utilizamos una red neuronal para su uso, simplemente la utilizamos para ir variando cómo es la imagen que nos hemos inventado, ¿vale? Que al principio es ruido. Entonces, bueno, tengo pues lo que hemos dicho antes, ¿no? Pues bueno, tengo una idea. ¿Qué hago si combino a estos dos personajes de Juego de Tronos? ¿Qué creéis que va a salir? Evidentemente, este personaje, pues lo que quiero es coger el estilo y trasladárselos a Khaleesi. ¿Qué os imagináis? ¿Cómo va a salir esto? Voy a poner un disclaimer, Sí. que conste que si esto es un spoiler no somos conscientes. No ¿vale? somos conscientes, no. Estoy intentando además obviar algunas cosillas porque si no... Con arrugas. Bueno, vamos a ver. Entonces le metemos y sale algo así. No era lo esperado, ¿verdad? No era lo esperado, ni mucho menos. ¿A que sí? ¿Qué es lo que ha pasado aquí? ¿Qué es lo que ha pasado? Realmente, en las primeras capas hemos perdido parte de la semántica. Es decir, al final cuando minimizamos, luego tenemos unas transparencias preparadas para ponernos más técnicos, pero bueno, no sé si nos dará tiempo, así que... básicamente, en estas capas, no sabemos, en las primeras capas, no tenemos ni idea de que si corresponde a una nariz o no. Entonces, si queremos hacer un transfer style de caras o de alguna circunstancia en la cual el entorno sea específico, no lo vamos a poder hacer, ¿vale? Es decir, tenemos que combinar, al final tenemos que hacer combinar diferentes algoritmos, ¿vale? Existen diferentes formas de hacer esto, por ejemplo, Markov Random File, lo que estamos viendo, el paper ese, y en el cual puedes, en vez de utilizar una gran matriz para correlar la información entre los diferentes channels de
de las neuronas, pues lo que hacemos es otra forma diferente, ¿vale? O también podemos ir segmentando y decir, mira, pues esto es una nariz y aquí es una nariz, esto es una oreja y esto es una oreja. Y de esa manera, pues podemos tener un resultado pues mucho más chulo, ¿no? Es decir, podemos hacer algo así. Esto ya pues parece más, ¿vale? Aunque bueno, ya os digo que no es ningún spoiler ni nada, imaginaros. Entonces, bueno, ya os digo, no queremos enredarnos mucho con esto. En el caso del contexto es muy sencillo. Al final, como veis, será una suma de queremos minimizar la pérdida en el contexto y la pérdida en el estilo. Entonces, aquí es muy sencillo porque básicamente nos vamos a las últimas capas y lo que intentamos es que la distancia euclídea de la imagen que quiero transformar y la imagen de contexto, ¿vale? Pues sea lo más parecida posible. Siempre y cuando se mantenga también esta condición de que el estilo que estoy aplicando sea también lo más cercano posible. Muy rápidamente, simplemente, los diferentes canales es lo que ha hablado antes Fernando. Es decir, estoy en el rojo, estoy en el verde, estoy en el negro, ¿vale? Pues entonces diferentes canales que puedo tener en la red, pues, ya os digo, podemos tener diferentes canales, pues lo que voy haciendo es correlar cómo ocurren de manera simultánea. Es decir, qué diferentes, con eso puedo obtener qué trazados está obteniendo la imagen. ¿Vale? El rojo con el verde y ver cómo correlan esos dos canales y igualmente en la de estilo y en la que estoy intentando generar. Con esto voy acercando las dos posturas para obtener una imagen lo más parecida posible. Os digo, es un concepto así, bastante chulo. Como veis, esto no sirve para todo, no sirve para generar diferentes entornos, es más artístico muchas veces, para ello tenemos otras soluciones mucho más robustas. Y esto lo va a contar un poco Fernando. Vale, son unas pequeñas pinceladas, no vamos a hablar demasiado sobre modelos generativos, quedaría para una charla mucho más grande. ¿Qué entendemos por modelos generativos? ¿Qué ha pasado cuando estaba hablando Raúl? ¿Os habéis dado cuenta de que ha pasado algo? De hecho, ahora mismo está pasando. Él os estaba distrayendo, mientras tanto, él es un mago, los distrae, la mano por aquí y de repente se generan las pizzas. Aquí. Se generan las pizzas. Pues tenemos un modelo generativo de pizzas ahí escondido y básicamente eso es lo que os quiero comentar. Como yo soy una persona muy envidiosa, cuando Raúl me enseñó sus slides y me dijo, pues yo hago experimentos, no sé qué, no sé cuánto, dije, oye, pues yo también quiero. Entonces, si os soy sincero, este no me ha salido nunca bien. Lo he intentado varias veces, pero jamás ha salido bien. Tenéis que pensar, yo os voy a decir una palabra y tenéis que pensar en la primera imagen que se os viene a la cabeza, ¿vale? Yo os digo la palabra mamífero. Entonces, en vuestra cabeza se habrá formado distintos animales. Seguramente serán peludos, seguramente tendrán 4 extremidades, son vivíparos, etcétera, etcétera. Pero es posible que por aquí hayan pensado en una vaca o por allí hayan pensado en un perro. ¿Cuál es la diferencia? Pues a lo mejor los que han pensado en un perro se han cruzado con un perro por la calle, o los que han visto la vaca, no sé, piensan en mamífero por la leche o lo que fuera. Entonces, bueno, ¿qué está ocurriendo? Teníamos una serie de ideas residuales y un conocimiento, porque sabemos cómo es un mamífero, ¿no? Todas esas características, sabemos generar un mamífero y hemos generado un concepto en la cabeza de cómo es la imagen. ¿Vale? ¿Cómo funciona esto? Voy a dar un pequeño salto, quedaos con eso en la cabeza. Tenemos aquí la imagen de una red normal. Entonces, un modelo generativo, el más básico, el más sencillo, sobre el que voy a focalizar sobre todo, pues es una clase de autoencoders. ¿Y qué es un autoencoder? Bueno, aquí tenéis una red, ¿no?, que tiene un input y tiene un output. Por ejemplo, estamos tratando de predecir la clase de una imagen, o estamos tratando de predecir a lo mejor el final de una serie temporal, teniendo en cuenta muchas variables o lo que sea. Vamos a darle un poquito la vuelta. Imaginaos que lo que tratamos de predecir al final de nuestra red es la propia imagen que teníamos. O sea, nuestro input es la imagen y nuestro output es la imagen.
qué tontería, ¿para qué sirve esto? Vale, tranquilos. Una manera muy sencilla de hacer todo esto sería utilizar la identidad. Hala, ya he terminado. Bueno, vale, punto para ti. Pero la clave de todo esto es que nos permite tener aquí una pequeña representación del conocimiento en lo que se llama espacio latente. ¿Vale? Ahora vamos sobre ello. Esto es un autoencoder clásico aplicado sobre imágenes. Tenemos un input la imagen, tenemos un output la imagen. Normalmente tratamos de hacer que esto sea más de menor dimensión que este de aquí, aunque no tiene por qué. Y lo que empezamos a hacer no es predecir, o sea, lo importante o en lo que se basa lo que hacemos es en predecir, pero lo que nos interesa no es la predicción, sino el conocimiento. O sea, pensad que dentro de Deep Learning la parte supervisada está más o menos avanzada, pero la parte no supervisada está un poquito en pañales. Nos estamos acercando hacia esa no supervisión. Bueno, aquí parece que lo he pintado de manera simétrica, pero no tiene por qué ser igual estas dos capas. Puede haber más de una capa, más de dos capas, es independiente. Entonces, bueno, os he hecho un poquito de spoiler antes. Tenemos un codificador al espacio latente. Sí que os he hablado del espacio latente, que es más o menos donde tendríamos el conocimiento almacenado, y una decodificación que sería transformar de nuestros residuos. O sea, en el momento en el que yo he dicho mamífero, vosotros habéis generado un perro. Pues eso sería el decodificador, ¿vale? El encodificador es cuando lo veíais y lo transformabais en lo de dentro. Bien, hasta aquí bien. Pero es que, además, podemos hacerlo como una red. Esto es súper importante teniendo en cuenta que os estoy hablando de que esto es una red. Porque, bueno, podemos tomar las diferencias entre nuestro input y nuestro output. Bien sea diferencias píxel a píxel, capa a capa, podríamos utilizar distintas funciones de cómo diferenciarnos la imagen. Se puede regularizar para evitar que sea toda la identidad y bueno, quedaos con que aquí generalmente vamos a tener un espacio latente más pequeñito. Como todo es aplicar una red, añadir otra red, existe una diferencia entre el output y el input, podemos hablar de que tenemos algo parecido a backpropagation y así entrenamos nuestro autoencoder. Vale, pero esto en realidad no es un modelo generativo del todo. De hecho, funcionan un poco mal cuando se trata de generar. Luego vemos un poquito la imagen del porqué. Los modelos generativos, lo que les importa a ellos no es tratar de modelar la propiedad condicional de una variable con respecto a la otra. Una variable es la del latente y la otra es la de la imagen, sino la distribución conjunta. No me voy a liar con esto. Y vamos a pasar al siguiente, las aplicaciones de los modelos generativos. Ahora voy a volver sobre los autoencoders, ¿vale? ¿Para qué nos sirve todo esto? Porque es muy bonito, la teoría es muy chula, etcétera, etcétera, pero ¿para qué sirve? Bueno, pues cuando cogéis un coche autoconducido, ¿cuántos ejemplos de atropellos o cuántos ejemplos de explosiones ha podido ver un coche autoconducido? Pues muy poco, seguramente. Necesitamos generar esos ejemplos de alguna manera. Es una aplicación clara. Los ejemplos potenciales. Eliminar el ruido. Vamos a ver luego esto en la demo, cómo podemos eliminar el ruido. No es necesario que sea un modelo generativo, pero bueno, lo vamos a ver. Cambiar la predicción y la exploración en aprendizaje de refuerzo también tiene un uso y bueno, luego existen cierta generación de imágenes más o menos plausibles. No sé si lo veis bien aquí, pero bueno, aunque estas caras hay algunas que son auténticos adefesios, hay otras, por ejemplo esta chica de aquí que podría pasar perfectamente por una persona real, la que está encima del punto. Esto lo he hecho en casa con mi máquina. Ahora mismo hay muchos GAN, sobre todo, mucho más potentes que lo hacen rapidísimo. Y la última parte, que parece menos importante, pero para mí es lo más chulo, que es entendimiento de las features.
O sea, todo esto recordad que la idea es acercarnos a lo no supervisado. Y lo no supervisado, a uno le viene a la cabeza hacer clustering, hacer camins. Lo no supervisado significa entender la estructura de los datos, no aplicarlos para predecir solamente. Bueno, aquí está el padre de las GANs, el señor Ian Goodfellow, que describe los modelos generativos de una manera que a mí me gusta mucho. Lo podéis leer ahí, pero bueno, os lo recito. Básicamente lo que dice es que vosotros podéis decir que más o menos esto es la Gioconda. ¿Vale? ¿Cuántos de aquí podéis pintarla? Pues eso es un modelo generativo. Vamos a darle un pequeño puntito a los autoencoders. ¿Vale? Antes, más o menos en el espacio latente, le dejábamos que fuera a su libre albedrío. ¿Qué ocurre con esos datos? Pues que al final resultan desordenados y sobre todo no continuos. Pensad, y voy a ese ejemplo adrede, que estamos tratando de representar las imágenes del MNIST. El MNIST, por si alguno no lo sabe, son los dígitos del 0 al 9 y bueno, pues son 10 clases. Y pensad que lo tratamos le aplicamos un autoencoder normal. Entonces, en su espacio latente es muy posible que entre una clase y otra clase no tengamos ninguna clase de continuidad. No podamos decir qué ocurre entre la clase del 1 y la clase del 2. ¿Cómo transformamos algo entre medias? Ese espacio intermedio seguramente no nos da nada. Por lo tanto, no puede ser un modelo generativo en condiciones. Luego vamos a ver cómo si ocurre con un BAE. Entonces, en el BAE, lo que hacemos para que todo esto tenga un poquito más de sentido es parametrizarlo. Lo parametrizamos en este caso, por ejemplo, mediante una media y una desviación estándar. Y la idea es después poder generar a partir de esa media y esa desviación estándar. Pensad que mi espacio latente es de dimensión 2 y diréis, joder, anda que no vas. Si tienes ahí una imagen que puede ser, no sé, 724 por 400 multiplicado por los 3 filtros de color y lo vas a poner en un espacio latente de dimensión 2, ¿cómo me vas a generar a partir de un vector de 2 componentes toda una imagen de esas dimensiones tan grandes? Bueno, a lo mejor me he pasado con el color y los productos, pero ya veréis cómo sí que se puede. Entonces, este es el decoder y a partir de esa media y esa desviación estándar podríamos dar dos valores más o menos aleatorios aquí dentro que mantengan esa distribución y después nos podrían generar una imagen que fuera más o menos plausible. Esto es un poquito lo que estaba diciendo y aquí son pues ejemplos de perros disfrazados porque era el dataset de perros. Esto es obvio. Y bueno, deciros que la distribución que normalmente se utiliza, sobre todo para temas de imágenes y demás, pues es algo tan complicado como una normal 0,1. ¿Vale? Tratamos de que en el centro pensad que en el encoder tenemos imagen, antes del encoder tenemos imagen, después del decoder tenemos la imagen reconstruida. Nos interesa, por un lado, que la imagen anterior sea parecida a la imagen de fuera, pero también nos interesa tener cierto control, cierta continuidad, cierta no separabilidad dentro del espacio latente. Entonces, qué mejor que hacer que se parezca a una distribución normal, ¿no? Que es algo que tenemos controladito y que es algo que más o menos es conocido. Entonces, pues bueno, básicamente existen dos funciones de coste. Lo que os decía, lo primero, que se nos parezca la imagen del principio a la imagen generada. Y lo segundo, que la distribución de dentro se parezca a la normal. Para eso utilizamos una distancia de distribuciones que se llama Kullback-Leibler, que pues hay unas fórmulas muy majas que podéis consultar si queréis y con las que no os quiero aburrir demasiado. Pero básicamente nuestra función de coste va a ser la suma de las dos. ¿Vale? La suma de las dos diferencias. De las dos... bueno, me habéis entendido. Estas dos, que se quieren tantísimo.
desde un punto de vista probabilístico, lo que nos interesa es encontrar cuál es la distribución en el espacio latente y ver cómo se representan. Antes de pasar, ¿me da tiempo a hablar de los GAN? Muy justito, ¿no? Muy justo, pues vamos Sí. con la demo. Sí. Si luego... Bueno, es que los GAN es un concepto maravilloso. A ver, a las 9 tenemos que justo ya tener esto recogido, por eso justito vamos, ¿no? ¿Qué hora es? 8, sí. Aumento un poquito la letra. Vale, tampoco me voy a meter demasiado con el código, pero lo que estoy haciendo aquí es una cosa que no se debe hacer, que es combinar dos ideas para demostrarlas las dos a la vez. Voy a generar con Elements un autoencoder variacional que me permite reconstruir... Ay, perdón. ¿Me habéis oído? ¿Lo repito? El dataset que vamos a utilizar es el MNIST, que son los números que habíamos dicho antes, ¿vale? Entonces, aquí voy a hacer una demostración doble. Y es una cosa que no se debe hacer, y ahora explico por qué. Por un lado, vamos a hacer un modelo generativo de dígitos. Y va a ser a partir de dos componentes. Pensad que el MNIST, en este caso, son 28 por 28, que son 784. Tenemos 784 dimensiones en la entrada, 784 dimensiones en la salida, y vamos a generarlas a partir de 2. ¿Vale? Ahora veremos cómo nos queda, si nos queda bien o nos queda mal. Pero además, para rizar un poquito más el rizo, me he adelantado, le vamos a meter un poquito de ruido, porque quiero que este autoencoder me sirva para eliminar ruido de ciertas imágenes. Veréis que tiene ciertas limitaciones. De hecho, lo habitual es no mezclar estos dos conceptos y generar con un autoencoder normal, quitar el ruido con un autoencoder normal, generar con el variacional, pero bueno, el resultado no está mal del todo. Aquí veis que soy un auténtico enamorado de Keras, aunque las versiones nuevas de TensorFlow ya me están acabando de convencer, porque lo hace mucho más sencillo. Ciertos parámetros, bueno, el batch, la dimensión del espacio latente, aquí la tenéis, es 2. Y entre medias pongo una capa de dimensión 256, ¿vale? Entonces, la normal tiene una desviación estándar de 1 y lo entreno durante 10 épocas por 10. Luego vuelvo sobre ese concepto. Aquí veis cómo defino las distintas capas. No sé si estáis familiarizados un poquito con la manera de definir cosas en Keras. Tiene la manera habitual, que es defino una capa sobre la siguiente, sobre la siguiente, sobre la siguiente, y tiene esta otra manera que es más funtorial, en la que tienes cada una de las capas de manera independiente. ¿Por qué hago esto? Pues sobre todo porque me interesa conservar el encoder y me interesa conservar el decoder. Que al final voy a generar con el decoder. Aunque yo entreno todo el BAE, pero el decoder va a ser el que me genere. Bueno, aquí tenéis una capa de sampleado, que es una función que se aplica sobre los elementos. Aquí tenéis esta capa con el lambda. Y finalmente defino aquí está el decoder, densa. De hecho, es curioso, estoy aplicando todo densas, no hay ni una sola convolucional. ¿Funcionaría mejor con convolucionales? Seguro, pero con las densas me ha resultado suficiente. Tengo aquí por fin la función de coste del BAE, que esto le llama función de Shent y callback labeler, que al final es la suma de los dos, ¿vale? Tiene su formulita, como habéis visto antes, podéis buscar en la bibliografía si estáis muy interesados. Aquí hay warnings porque tengo las cosas sin actualizar. Cogemos los datos del MNIST, normalizamos un poquito y aquí viene lo importante. Le añadimos cierto ruido. Le añadimos cierto ruido con un factor de 0,5 por la normal de 0,1. De manera que cada uno de los píxeles pues, tiene cierta posibilidad de tener ruido, ¿vale? Luego veréis cómo queda. Bueno, aquí vienen los entrenamientos. Todo esto es cómo se entrena. Si más o menos lo conocéis voy a pasar. Son unos 100 entrenamientos.
y aquí hago mi truquito de cargo los pesos que ya tenía para que todo me quede mucho más bonito. Ahora viene lo bonito, que es cómo funciona todo esto. Vale. Aquí tenemos la sample original del test. Estoy haciendo con el test, si no recuerdo mal. Dime que sí o quedó muy mal. Sí, aquí tienes el test y el test noisy. Aquí tienes el original, ¿vale? 7, 8, 9, más o menos veis que están claritos. Aquí tenéis con ruido. Hay alguno que más o menos se distingue y muchos de ellos no. Por ejemplo, aquí es muy difícil ver que hay 9, de hecho se está patinando un montón. De este 7 estamos generando un 7 bastante bien. No penséis que tenga que ser igual, sino que simplemente, bueno, más o menos respete la clase. Este 8 ha generado el 8 a pesar de no verse. Aquí no se ve un pimiento. En este dudaba entre un 3 y un 9 y al final parece que ha pintado un 9, que en cierto modo son parecidos. Este 7, la reconstrucción se ha comido el rabo, pero sigue siendo un 7. Aquí el 4, se me ha quedado la parte de arriba. Aquí patinazo. Joder, vaya ejemplo que he cogido. Tenéis el 3 y tenéis el 0 que lo está reconstruyendo de una manera más o menos apañada. Entonces, como digo, normalmente para hacer el denoising suelen funcionar mejor unos autoencoders con un espacio latente más ancho. Y ahora vamos a ver la parte de la generación. Esta parte de la generación, bueno, ¿cómo es el espacio latente? Pensad que es 2×2. ¿Por qué es 2×2? Pues porque tengo la oportunidad de pintarlo mucho mejor. Entonces, no es exactamente una normal 0,1, que sería más o menos un circulito aquí más denso en el centro, pero veis que más o menos las clases no están aisladas. Eso es importante porque nos va a permitir generar cómo pasan de unas a otras. Aquí ha pasado una cosa rara, no sé por qué aquí no hay ejemplos. Pero bueno, veis que cada uno son los números y vamos a ver cómo sería generar en un grid sobre esto. Bueno, en un grid muy amplio, de hecho aquí estoy cogiendo un grid de menos 15 a 5 y de menos 8 a 13, si veis estas dimensiones, estoy tomando cosas de aquí y del blanco, pues nos quedan números que aunque parecen menos difusos, o sea, está claro que este 7 pertenece a la clase de 7, pero está fuera del espacio. Y no los tenemos todos. Tenemos un 0, cómo se transforma el 0 en el 9 y luego en el 7. Entonces, creo que sería mucho más interesante tratar de samplear un poquito más en el centro. Entonces, pues más o menos, ¿dónde está el meollo? Aunque aquí me han quedado un poquito separadetes, pero podríamos tratar de samplear en algo parecido a esto. Y a ver cómo quedó. Bueno, pues aquí tenéis cómo pasamos de... Perdonad un segundito. Sí, es exactamente el mismo. Cómo pasamos de un 8, que parece que es lo que hay aquí, a un 9 y luego lo transformamos en el 7. Mientras que si avanzamos hacia aquí abajo, este 7 se está convirtiendo en un 1. Hay un 3 aquí que parece que se adivina, aquí tenemos el 0, aquí tenemos prácticamente, están todos representados y conforme vamos moviéndonos en el espacio podemos marcar unos dígitos o podemos marcar otros. Una de las particularidades del BAE es que casi todas las samples generadas son muy blurry, muy difuminadas. Entonces, para eso existen otro tipo de modelos generativos como son los GAN. ¿Qué tienen de particular los GAN? Termino rápidamente. Los GAN tienen un generador y tienen un discriminador. El concepto es precioso. Pensad que el generador es algo parecido a un contrabandista, que es un contrabandista de arte, y lo que trata de hacer es generar cuadros cada vez más perfectos que engañen al policía. El discriminador es un policía y lo que tiene que hacer es tratar de que no le engañe nadie, que él siempre sepa cuándo es algo de verdad y cuándo es de mentira. Entonces, básicamente, el concepto que hay estos dos son dos tipos de redes que se entrenan juntas, el discriminador y el generador, que son antagónicas y que trabajan para poder
finalmente generar unas samples que no sean capaces de distinguir. Entonces, bueno, básicamente el procedimiento sería generar imágenes falsas, coger ejemplos de verdad, entrenar con ellos al discriminador, entrenar al generador con el output del discriminador, con el feedback que ya ha tenido y repetir hasta que alcancen algo que a lo mejor os suena, que es el equilibrio de Nash, porque aquí hay parte de teoría de juegos. Más cositas que hay en adelante y que ya no me da tiempo a comentar, bueno, que es lo último de Data Augmentation, que es que Google ahora ha decidido que no conforme con el Data Augmentation clásico o el Data Augmentation de modelos generativos, lo que hace Google además es aplicar aprendizaje de refuerzo sobre las imágenes, sobre las fotos que tienen para ver cuál es la técnica de Data Augmentation clásico óptima. Lo hacen teniendo en cuenta varias redes y la verdad es que los resultados son alucinantes. No me voy a parar en la teoría, pero bueno, podéis ver que siempre es lo que aparece en negro, lo cual quiere decir que son los mejores. El paper es muy interesante, lo que pasa que replicarlo, lo que ponen no es tan sencillo. Pero bueno, de todos modos también tanto las GAN como bueno, cosas que nos hemos dejado en el tintero. También si queremos dejar un pequeño turno para las preguntas, pero sabemos que nos hemos dejado cosas en el tintero, pero más o menos este es un poco el resumen de nuestra bueno, la visión del ecosistema actual de Data Augmentation en visión artificial. Baja hasta el final. Sí, perdón. Y ahora los mini puntos y los positivos que llevaban. A ver quién... Tenemos aquí esto cómo funciona. Te lo tiro así y ya está. A ver. Bueno, ¿alguien tiene una pregunta? Porque a lo mejor no hace falta. Si no, lo tiro igual, ¿eh? ¿Te lo tiro? Bueno, lo primero que nosotros somos una empresa de producto, de todos modos. Pero bueno, aún así, en la parte de servicios, tenemos, al final, lo que se trata de todo esto es automatizar cualquier tipo de casística que se pueda automatizar. Además, pues eliminar intermediarios, conseguir productivizar, ser más eficientes. En definitiva, ser más competitivos como empresa. Que normalmente los clientes te piden eso, hacemos esto, lo hacemos de esta manera, este es nuestro business as usual, ¿cómo podemos mejorarlo? O cómo podemos entrar a hacer otro negocio que en el cual pues, no somos tan buenos. O cómo podemos añadir en este business as usual, cómo podemos añadir nuevos satélites en los cuales pues, queremos especializarnos también. Entonces, pues, entramos de muchas maneras. Existen, ya sabéis, que últimamente por inteligencia artificial tiene muchas formas diferentes. Es decir, hemos visto la visión artificial. Como veis, tanto en la parte de marketing como en la parte de producción, sistema de producción, sistemas sistemas cognitivos. Existen diferentes casuísticas, es decir, muy generalista. Entonces, lo que está claro es que lo que me cuesta a mí es buscar un sector y un caso de uso en el cual la inteligencia artificial no pueda entrar. ¿Dónde no entraría o dónde es más complicado? En toda la parte de neurociencia. Es decir, ¿cómo le decimos a una red neuronal, pues eso, pues que tenga empatía? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo me lo programo? ¿Cómo me creo empatía.create? Pues no. Eso no puedo hacer ese tipo de cosas. Eso es otro mundo. Nuestro portfolio de servicios, ya digo, es enfocado a hacer casi cualquier cosa. Hemos encontrado, pues ya digo, cosas súper interesantes de predicción de demanda, de predecir mercados, temas de, yo qué sé, ¿qué más hemos hecho así? Perfilados, por ejemplo. Perfilados, también tenemos temas customer centric, conversacionales de tipo chatbots o... Sí, en definitiva, pues al final lo que estábamos diciendo antes, lo que necesitas son mucho más datos. Pues nosotros tenemos una plataforma que te facilita todo eso.
Temas ahora también, pues eso, en los partidos, en los deportes, cómo puedes pues, buscar estadísticas. Vamos, me cuesta buscar un caso de uso en el cual no se pueda aplicar la inteligencia artificial y, por supuesto, no se puede aprender para generar más cosas. Estoy acordando porque han venido unos de mis antiguos compañeros. La primera vez, esto es una anécdota, mientras que se os ocurre otra pregunta, la cuento, tarda un minuto. Se lo he contado antes a que en un primer sistema que hicimos hace pues 3 años, ya cuando pues lo que se hacía por entonces, ¿no? Pues no hacíamos reconocimiento facial de que tú eras tú y otra persona era otra persona. Estábamos haciendo, pues, bueno, pues reconocer unas gafas, reconocer la barba, reconocer tal. Y es gracioso el tema del tipo de error tipo 1, tipo 2, los falsos positivos, falsos negativos, porque teníamos un robocito, ¿no? Que decía, pues cuando veía una persona, decía, bueno, pues me están mirando 2 personas. Y decía, pues sonríe más, porque cuando no está sonriendo. O decía, pues bonitas gafas. Y un día hacemos un demostrador y se acercó una chica, una mujer, y el sistema le dio por decir que bonito bigote y que sonriera más. No sabemos si fue un falso positivo. Lo que estoy diciendo es que hay que encontrarse pues ahí donde entro que es complicado, ¿no? Que hay cómo te quedas cuando haces un demostrador y te pasa este tipo de cosas. Pues pueden pasar este tipo de cosas porque el sistema aprende lo que le has enseñado. Bueno. Es una pregunta y una respuesta obvia. Mira, el, el Vale, 2 recomendaciones. La primera, que dejes de preguntar que te recomienden qué hacer. Haz lo que te dé la gana y que lo que más te guste. Eso es lo primero. Porque al final empiezas a leer y al final la gente escribe, pues Cloudera es mejor, tal, no sé cuánto. Y al final la mayoría de la gente que escribe en internet muchas veces no sabe para decir si una cosa es mejor u otra. Al final tienes que indagar y cada cosa es buena en una cosa. Luego, por otro lado, al final no existe la mejor base de datos, no existe el mejor sistema. Es decir, como he dicho antes, no podemos hacer un rank. Si alguien te llega y te dice, estos son los mejores gestores de base de datos, te miente, ¿vale? Te está mintiendo que HBase es mejor que Mongo o que Postgres. Al final no existe una base de datos, existe una base de datos que ha sido creada para un propósito. Y ese propósito pues, puede ser uno o puede ser otro. Evidentemente es un conjunto en el cual existen ciertas partes donde puedes utilizar cualquiera de ellas. Pero al final lo que tienes son diferentes propósitos en un sistema. Es decir, pues tú puedes tener un sistema transaccional. Pues nunca se te ocurra utilizar una base de datos Mongo para hacer un sistema transaccional. ¿Entiendes? Es decir, que al final tienes que ver cómo combinas diferentes gestores para conseguir tu propósito de requerimientos funcionales y no funcionales. No existe algo que sea. Te puedo decir cosas que ya pues no se están utilizando tanto, que están en desuso o que por momento, tanto en algoritmos como en tecnologías, se están empezando a no utilizar tanto. Por ejemplo, pues yo qué sé, hay en algoritmos, pues sistemas que a lo mejor que empiezan a utilizarse menos, aunque tenemos, por ejemplo, en un compañero que le encanta la red de bayesianas, pero probablemente no están en su momento de esplendor. Igual en base de datos, pues existen bases de datos que a lo mejor no están en su momento de esplendor, porque ya pues la casística el mercado en el cual se empieza a utilizar pues está cubierto con otros sistemas más potentes. ¿Qué te recomiendo? Pues bueno, si no sabes nada de esto, que empieces con Python, que es más sencillito que ponerte con R, pues mejor. ¿Sabes? Si te gusta redes neuronales, si te gusta todo esto, pues que no te pongas con TensorFlow por ahora. Aunque Fernando dice que ya empieza a estar un poquito más y que mires Keras o PyTorch.
Te voy a contestar rápidamente y se van a enfriar las pizzas. Sí, Luego, verdad, ahora verdad. nos seguís preguntando si queréis. Sí. Solo te recomiendo una cosa, Git. ¿Vale? GitHub y haz. O sea, trabaja tú, haz lo que te guste, busca cómo hace la gente cosas, busca cosas de tu nivel y evoluciona. Creo que es lo mejor que... Y es Reno. Y backpropagation. Backpropagation. Chicos, ¿Vamos para arriba? tenemos las pizzas ahí arriba. Cualquier cosa que queráis preguntarnos, estamos por aquí.